Continuamos con nuestra serie navideña, Los Padres de Jesús. La semana pasada vimos al primer padre de Jesús, a Adán, y el día de hoy yo tengo el privilegio de predicarles sobre el padre de la fe, sobre Abraham. Veamos cómo este hombre, como Abraham, fue desafiado con la prueba más difícil. Nuestro texto el día de hoy se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 18. Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 18. Un poco largo el texto, pero muy bueno. Si ya lo tienen, o pueden verlo en la pantalla, dice de la siguiente manera. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allá adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron el camino juntos, y cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos, vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Vamos a orar antes de empezar. Padre santo, santo, santo. Padre, te damos gracias por este día, Padre. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu santa palabra, porque nos permites meditar en ella el día de hoy. Padre, te pedimos en este momento que, Padre, esto pueda ser de bendición para nuestras vidas, que podamos abrir nuestros corazones, nuestras mentes, que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que guíe este momento. Padre, que este pecador quede oculto tras la sombra de la cruz, Padre, para que solamente Jesucristo pueda ser exaltado. Amén. Bien, hermanos, para comprender este pasaje, esta historia que acabamos de leer, es bueno que recordemos algunas cosas de Abraham. Yo sé que esta historia es muy conocida, muchos de ustedes ya conocen esta historia, sé que ustedes leen mucho sus Biblias y saben esta historia, pero tenemos que saber muchas cosas antes de ver cómo es que llegamos a este punto, ¿no?, de Génesis 22. Luego de la historia del arca de Noé, cuando Dios confunde a los hombres
en la Torre de Babel, confunde sus idiomas. La narración del Génesis se centra específicamente en Abraham, únicamente en Abraham. Tenemos que saber que Abraham viene de la región de Ur de los Caldeos, que es una región al sur de Babilonia. Es un poco importante esto para la historia. Abraham pasó de ser un beduino, un nómada inmigrante, a ser un patriarca lleno de riquezas. Abraham pasó a ser un hombre al cual Dios prometió una gran descendencia. Y esto lo podemos ver en Génesis 12, un poco más atrás, Génesis 12, del 1 al 2. Génesis 12, 1 y 2 dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Hermanos, la historia de Abraham es una de las historias más conocidas de la Biblia. Casi todos hemos alguna vez escuchado acerca de la historia de Abraham. Es fascinante ver cómo Dios va guiando a Abraham a través de la historia, cómo lo va forjando, cómo lo va guiando en su camino, como una especie de el progreso del peregrino, o como Frodo en El Señor de los Anillos, cómo lo va llevando por la historia. Es muy fascinante ver esta historia. La Biblia también nos dice, hermanos, que Abraham tenía una esposa, se llamaba Sara. Nos dice que ellos eran demasiado viejos para poder tener hijos, y parece contradictorio esto con la promesa que hace Dios y que su descendencia sería una gran nación. Dios le promete a Abraham un hijo, pero pasan años y no se cumple su promesa. ¿Y qué hace Abraham, hermanos? ¿Recuerdan qué hace Abraham? ¿Se pone a esperar pacientemente? No, ¿verdad? Él no es nada paciente. Él intenta que la promesa de Dios se cumpla de una manera tal vez artificial, y él quiere adelantar los tiempos de Dios. Entonces la Biblia nos dice que Abraham tuvo un hijo con Agar. Agar era la esposa, la sierva de su esposa. Y a este niño lo llaman Ismael. Pero nos dice la Escritura que la promesa de Dios no era a través de Ismael. La promesa de Dios era que Sara daría a luz un hijo. Entonces Dios obra sobrenaturalmente sobre el vientre de Sara, y así es como nace Isaac. Nace su hijo, lo nombran Isaac, que en hebreo significa risa. Eso es porque cuando se enteran que van a tener un hijo, y a pesar de su avanzada edad, pues les da risa, ¿no? A Sara le da risa. La Biblia nos dice esto de Sara, dice: así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi Señor, mi esposo, también es muy viejo? A pesar de que esto no tenía lógica para ellos, a pesar de que era algo completamente irracional tal vez, la promesa de Dios se había cumplido. Hermanos, Abraham fue bendecido para ser de bendición. Y todo esto había sucedido, todo esto que les platico había sucedido hasta este punto donde llegamos a Génesis 22. Todo esto había pasado cuando llegamos a este punto donde Dios le da esa peculiar orden a Abraham. El sermón lleva por título Abraham, la prueba más difícil. Y vamos a meditar en 3 puntos. Punto número 1, un Dios que ordena. Punto número 2, un Dios que prueba. Y punto número 3, un Dios que provee. Un Dios que ordena, un Dios que prueba y un Dios que provee. Vamos a ver el punto número 1, un Dios que ordena. Y vamos a leer nuevamente los versículos 1 y 2 del texto. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Está duro esto, ¿no? La indicación que Dios le da a Abraham es algo muy, muy difícil. Es algo en lo que yo he pensado durante muchos años. Cuando leía esta parte, esta historia para mí era muy
interesante, una de las más enigmáticas de toda la Biblia. Cómo Dios le promete a Abraham, hermanos, que va a tener una gran descendencia, pero a la vez lo envía después a sacrificar al hijo que le envió. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo Dios le pide sacrificar a una persona si se supone que ese Dios en el que él creía tenía una ley donde decía no matarás? ¿Por qué? Porque era lo que me preguntaba. Esta historia, hermanos, está llena de paradojas. Es una historia muy complicada en la Biblia. El sacrificio humano no le era desconocido para Abraham. Como lo vimos, él venía de Ur, de los caldeos, esa región. En Babilonia adoraban a un dios donde sacrificaban bebés. Entonces no era nada desconocido para Abraham el tema de los sacrificios humanos. Ahí se hacían sacrificios para los dioses paganos. Pero imaginen qué pasaría por la mente de Abraham al escuchar esa orden de Dios. ¿Qué pasaría por su mente? Era una orden impactante, ¿no? Era algo muy, muy desconcertante para él, saber que tanto tiempo había esperado un hijo que Dios le había prometido y le dijera, ve y haz un sacrificio con él. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué pensarías? Ponte a pensar por un momento, ¿qué pensarías tú si alguien te dijera que Dios le habló en su interior, una voz le dijo que fuera a hacer algún acto malvado? ¿Qué pensarías tú si estuvieras en esa posición? Hermanos, existen muchas historias, hay documentales, hay libros sobre sectas, organizaciones religiosas, ¿no? De personas que Dios les ordena que vayan y cometan algunos actos, ¿no?, malvados. Está por todas partes este tipo de cosas. Hay personas que afirman que escuchan voces en su cabeza, ¿no?, y que les dice que vayan a cometer actos malvados o algunas cosas así. Recientemente, el actor transgénero Elliot Page, antes Ellen Page, declaró al diario Los Angeles Times que mientras se golpeaba la cara, escuchó una voz en su cabeza que le decía, no tienes por qué sentirte así. Era una voz pequeña, dice, apenas perceptible, pero seguía resonando en su cabeza una salida, dice en la entrevista. Después de escuchar esas voces, esta persona decide ir a un centro de salud en Estados Unidos y hacer su cambio de sexo. El relato bíblico, hermanos, no trata de nada de esto, no ocurre nada parecido. Créanme, hermanos, Dios jamás nos va a pedir que vayamos en contra de su mismo carácter. Ese no es nuestro Dios. Pero hermanos, entonces, ¿por qué esta orden de este sacrificio? ¿Por qué existe esto? He leído muchísimos comentarios, cuando estaba preparando este sermón, leí muchísimos comentarios de personas no creyentes acerca de este texto que leímos. Casi todos son negativos. Es muy interesante cómo utilizan siempre este sermón de manera negativa. Y la verdad es que los entiendo, porque ponte a pensar, si tú no fueras creyente o de repente agarras tu Biblia, no eres creyente, agarras una Biblia y lees este texto, ¿qué pensarías? ¿Qué pensarías al leer este texto? ¿Harías lo que Dios te está diciendo? ¿Harías lo mismo que Abraham? ¿Lo harías? ¿Qué hizo Abraham ante esta orden, hermano? ¿Qué hizo él? Abraham obedeció. Así es. ¿Y a cuántos de nosotros nos gusta que nos den órdenes? ¿Te gusta que te den órdenes? ¿En tu trabajo? ¿En tus papás te gusta que te ordenen? ¿El policía de tránsito que te dé órdenes? ¿El chofer del metrobús? A nadie, ¿no? Al contrario, creo que parece que disfrutamos romper las reglas. Es algo que queremos siempre estar haciendo porque nos hace diferentes, ¿no? Nos hace ir contra lo establecido, contra lo normativo, ir contra la autoridad. Parece que es lo que siempre queremos hacer. Casi toda, porque algunos anarquistas dicen contra toda autoridad, menos contra mi mamá. El hombre, hermanos, así sea creyente, siempre está inclinado a desobedecer, siempre.
Ahora está muy de moda lo del tema de la libertad, ¿no? Siempre se está hablando mucho más ahora de la libertad. Y parece que en eso encontramos nosotros, la libertad en desobedecer. Queremos ser libres, tal vez al desobedecer. Sobre esto, Chesterton, el periodista inglés, escribió lo siguiente. Dice, la obediencia, la palabra más electrizante del mundo, un trueno en una palabra. ¿Por qué todos los tontos del mundo se imaginan que el alma solo es libre cuando se desobedece una orden cualquiera? Incluso las muchedumbres que se levantan para quemar y destruir todo deben su grandeza y su terror y una especie como de autoridad, no a su rabia, sino a su acuerdo. ¿Por qué debería hacernos sentir libres el simple desacuerdo? Dice Chesterton. La orden de Dios de sacrificar a Isaac nos da un ejemplo de una obediencia absoluta. Una obediencia absoluta. No una obediencia irracional, hermanos. No una obediencia cualquiera a algún líder político, a alguna persona, a algún líder de una secta, a alguien falible. Abraham obedece a su Dios, al Dios que le ha hecho anteriormente una promesa. Abraham obedece al Dios que él le ha dado a su hijo. Por eso él puede confiar y poner su fe en él, porque sabe que todo lo bueno y que todo lo perfecto viene de ese Dios. Después de que Dios le diera la orden, nos dice el texto, que Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Así de fácil lo hizo Abraham. No hubo ninguna demora, no hubo preguntas. Yo hubiera tenido muchísimas preguntas, la verdad. Pero Abraham no, él no tuvo ninguna discusión, él solamente obedeció, solamente hubo obediencia. Pero esa obediencia, hermanos, después nos traería una gran bendición. La orden que Dios nos da, que Dios le da a Abraham, fue una orden y Abraham obedeció de manera precisa. Porque Dios, hermanos, es soberano. Dios ordena y el universo obedece. Y nosotros como creyentes debemos confiar plenamente en su palabra. Debemos confiar plenamente, aún más cuando vengan esas pruebas difíciles en nuestras vidas. Debemos poner nuestra fe en nuestro Señor, a pesar de las pruebas. Y esto nos lleva a nuestro punto número 2, un Dios que prueba. Y hermanos, en el argot de los arquitectos, en la cultura del arquitecto, de la arquitectura, Mike no me dejará mentir, existe un concepto que tal vez esté en otras disciplinas, tal vez en otros lugares tengan algo parecido, pero hay algo que nosotros llamamos repentinas. ¿No, Mike? Las repentinas, las temibles repentinas. Esto no es otra cosa que hacer un examen sorpresa, hacer un proyecto en un determinado momento, en un tiempo corto. Entonces, se utiliza en las universidades, hay que hacer un trabajo en 2 horas, hay que hacerlo de manera rápida y hay que hacerlo bien. Es una repentina, un examen. Cuando yo entré a trabajar al lugar donde ahora laboro, me encargaron una repentina, fue muy extraño, pero fue muy estresante también y fue muy bueno. Tuve que hacer un proyecto en 2 días, rapidísimo, y tienes que cumplir este punto a este otro punto. La verdad es que sirven muchísimo este tema de las repentinas, este tipo de exámenes, sirven muchísimo para los alumnos, sirven muchísimo para personas que quieran encontrar un trabajo, porque pues te prueban, te confronta con problemas futuros y miden tu capacidad de reacción, ¿no? Para ver qué puedes hacer en situaciones complicadas. Y hermanos, nuestro Señor es un excelente maestro, ¿no? ¿No lo creen? Sus repentinas son a diario. Siempre hay una prueba con nuestro Señor. Dios nos prueba. Nunca vamos a estar a salvo de las pruebas. Siempre va a haber pruebas. Pero ninguna prueba pudo ser tan complicada como la que Dios
le dio a Abraham. Y continuamos con el texto en el versículo 4. Dice así: al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Dice el texto. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Para este punto, hermanos, Abraham seguía adelante con la prueba que Dios le había puesto. Y le dice a los siervos, esto que es un poco curioso, ¿no? Allí adoraremos y volveremos enseguida. Eso dice Abraham. Abraham sabía que Dios iba a cumplir con esa promesa, con la promesa que le había hecho. Que a pesar de no entender y tal vez cuestionaba o tenía en su cabeza algunas dudas, tal vez Abraham decía, ¿de verdad Dios quiere esto para mí? ¿De verdad Dios quiere que haga esto? Y tal vez tú y yo en menor grado hemos tenido unas situaciones difíciles, situaciones similares, ¿no? Situaciones que nos hacen preguntarnos, ¿de verdad esta es la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos dicho, Dios mío, ya me cansé de ser tu mejor guerrero? ¿No? ¿Cuántos de nosotros preguntado, Dios mío, ¿por qué permites todo esto? Pero cuando tu corazón grita, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Amados, cuando las pruebas lleguen, cuando la angustia es grande, cuando nos preguntamos ¿por qué pasa esto? Es cuando de verdad ponemos a prueba, cuando Dios pone a prueba nuestra fe. Es de verdad cuando vemos si realmente recordamos esa promesa que Dios nos da, si realmente creemos y recordamos el sacrificio que está prefigurado en esta historia de Abraham. ¿Lo creen, hermanos? El filósofo luterano Søren Kierkegaard escribe en su libro El concepto de la angustia: tanto más perfecto será el hombre cuanto mayor sea la profundidad de su angustia. Tanto más perfecto será el hombre cuanto mayor sea la profundidad de su angustia. Hermanos, las pruebas perfeccionan nuestra fe, pero la fe que salva, no es solo creer, esto es muy importante, la fe que salva no es solo creer que Dios está ahí en los momentos difíciles. La fe que nos salva es creerle a Dios, incluso cuando parece que nada tiene sentido. La fe que salva es creerle a Dios, aunque todo en nuestra vida parezca que está fuera de control. Podemos tener mucha fe en Dios. Hay personas que tienen mucha fe en Dios. Conozco muchas personas que dicen, sí, tengo fe en que existe un Dios creador del universo. Siempre escucho personas que dicen eso, que tienen fe en Dios. También podemos creer en la Biblia. Hay personas que igual tienen su Biblia, la leen todos los días y creen en ella. Creen que es la palabra de Dios, tal vez. Y la podemos leer también todo el tiempo. Podemos mostrarnos como buenos cristianos ante otros. Podemos mostrarnos como buenos cristianos y mostrar alguna reverencia ante Dios, ¿no?, frente a las demás personas. Pero al mismo tiempo de creer todo esto, podemos estar buscando la salvación en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas. Podemos estar buscando la salvación en nuestras obras, en nuestros esfuerzos, y no en esas promesas de nuestro Dios, no en el sacrificio perfecto de Jesús. James Kennedy fue un pastor evangélico que decía que cuando quisieras compartir el evangelio con alguien, tenías que comenzar preguntando. Supongamos que mueres hoy y estás de pie frente a Dios. ¿Por qué? Y Él te pregunta, ¿por qué debo dejar entrarte a mi cielo? ¿Qué le dirías? ¿Qué le responderías, hermano? ¿Por qué Dios debe dejarte entrar a su cielo? ¿Por qué? ¿Porque fuiste buen cristiano? ¿Porque fui buen cristiano?
porque creo en Dios y traté de hacer su voluntad. ¿Eso responderías? La fe salvadora, la fe de Abraham, es una transferencia de confianza. En palabras de Timothy Keller, la fe que salva es ver de manera consciente dónde está tu confianza, hacer a un lado tus esperanzas y confianza en esas cosas y colocar esas esperanzas específicamente en Dios como tu Salvador. La fe que nos salva, hermanos, es creerle a Dios cuando nos dice que todo ya fue hecho. Creerle a Dios cuando nos dice que todo ya fue hecho. La fe que nos salva es confiar en la perfecta obra de Jesucristo, en la perfecta obra redentora. Siguiendo con nuestro texto, el versículo 6 al 8 nos dice: Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Dios proveerá, hermanos. Dios proveerá. Esta pequeña frase no es una mentira. Vemos que Abraham tiene una relación con el Dios Todopoderoso que le ha dado a su hijo y que le ha dado una promesa a través de ese hijo que le ha dado. ¿Dónde está el cordero, hermanos? ¿Dónde está el cordero? Amados hermanos, nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios ordena, nuestro Dios prueba, pero también nuestro Dios ve nuestra necesidad y nuestro Dios provee. Y llegamos al último punto, un Dios que provee. Vamos a la última parte de la lectura, en el versículo 9. Dice: Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En este momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo. Este texto, hermanos, que leímos, este texto ha sido comentado muchísimas veces por teólogos, por filósofos. Creo que es de los más comentados que existe de la Biblia en todos los tiempos. Y este texto, al ser malinterpretado, ha sido utilizado para promover malos comportamientos o para tomar malas decisiones. Pero el peligro no está en el texto. El peligro no está en el texto en sí, hermanos. El peligro está en sus malas interpretaciones. En su libro Temor y Temblor, el mismo filósofo luterano Søren Kierkegaard nos responde a esto. Él dice que la fe que nos empuja a creer, nos empuja a creer en lo absurdo, dice Kierkegaard. Y solo si asumimos esta actitud, Dios nos concederá su gracia, como le sucedió a Abraham. Esto dice este filósofo. De esto que él dice surge el concepto de fe, de acto de fe. Acto de fe, han escuchado esa palabra, ¿no? Acto de fe. Es lo que intentan hacer, es separar nuestra razón con nuestra fe. Y yo no puedo estar en desacuerdo con este filósofo, con Kierkegaard. Parece que él no había leído completamente el texto, no había puesto suficiente atención en el relato completo. La gran mayoría de los escritores que han hablado sobre este texto, sobre todo los no creyentes, ven
el pasaje del sacrificio de Isaac como el producto de una fe irracional. Así lo ven, como una fe irracional. Por esto que Dios le pide a Abraham. Y es probable, hermanos, que Abraham no supiera cómo Dios iba a ser fiel a sus promesas. Pero él había experimentado ya las promesas de Dios. Por todo lo que él había visto en su vida, por todo lo que él había recibido en su vida. Sabía que Dios era digno de confianza. Sabía que su fe era todo menos una fe irracional. Sabía que su fe era muy racional. Chesterton también alguna vez dijo que cuando venimos a la iglesia debemos quitarnos el sombrero, pero no la cabeza. La fe fanática e irracional, hermanos, es propia de los paganos, no de los cristianos. Abraham sabía que si Isaac moría, Dios lo podía resucitar de entre los muertos. Dice, allí adoraremos y volveremos enseguida, le dijo a los siervos, hermanos. Abraham no tenía un Nuevo Testamento. Él nunca había visto a alguien resucitar de entre los muertos, pero él sabía, tenía la fe en Dios, tenía la certeza en Dios y tenía la promesa de Dios y él tenía la fe en ese Dios. Veamos qué dice, hermanos, el libro de Hebreos, capítulo 11 al 8. Capítulo 11, versículos 8, 11 y 17. Veamos qué nos dice acerca de todo esto, Hebreos. Si ya lo tienen, o en la pantalla. Dice, Hebreos 11, 8. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. El versículo 11 dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Y finalmente, versículos 17 al 19 de Hebreos dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos, dice Hebreos. Y aquí, hermanos, llegamos al final. Llegamos al final de esto. Pero también llegamos al inicio. Llegamos a Belén. Se supone que esto era un sermón navideño, entonces tenemos que llegar a Belén. Porque, hermanos, en Belén los extremos de estas historias se tocan. Hace más de 2000 años, el ángel Gabriel vino a una joven y le dijo que daría a luz a un niño y que su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta joven María, bajo la influencia del Espíritu Santo, elevó un hermoso canto. ¿Recuerdan cuál es? El Magnificat. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija con Dios mi Salvador. Pero lo interesante también viene al final de este canto de María. Al final María dice, ha ayudado a Israel su siervo, tal como dijo a nuestros padres, Abraham, a su descendencia para siempre. A su descendencia para siempre, hermanos. La Navidad nos recuerda que Dios ha sido fiel a sus promesas. La Navidad nos recuerda que Dios ha cumplido ya con sus promesas, hermanos. Cuando más nosotros lo necesitábamos, Él nos dio un regalo. ¿Qué es lo que hacemos en Navidad, hermanos? Además de comer y todo eso. Darnos regalos, ¿no? Nos damos regalos. Ponemos un regalo en un cuerpo. Ponemos un regalo en un cuerpo.
Eso es lo que hacemos, hermanos, y eso es lo que es la Navidad. Dios se hace cuerpo, Dios se hace regalo. Dios provee, hermanos, el mejor regalo que podemos tener, que podemos recibir. El regalo de Dios es un bebé, un pequeño bebé, un bebé pequeñito. Y aquí surge algo que me encanta recordar todos los años cuando llegamos a estas fechas. Mi esposa ya está un poco harta de que siempre lo repita, pero es algo paradójico y es algo hermoso que me gusta pensar, porque piénsalo, Jesucristo hace 2000 años es alguien real, fue alguien que estuvo aquí, hermano. Y piensa que las manos, piensa esto, las manos que habían hecho el universo entero, esas manos se habían convertido en unas manitas tan pequeñas que ni siquiera podían alcanzar a los animales que estaban en ese humilde establo. Es maravilloso pensarlo de esa forma. Amados, nuestro Dios ya cumplió su promesa, ya la cumplió. Algo más grande que el mundo se encontraba en ese establo. Y nuestro texto en el versículo 13 dice: entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Y hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. La prueba más difícil vino a Abraham, la más difícil vino cuando él tuvo que viajar al monte Moriah, que según la tradición, hermanos, este monte Moriah después es el mismo monte que más tarde nombrarían Monte Calvario. En este lugar, en este monte, fue donde Dios tomó a su único hijo, a su amado hijo, fue donde Dios tomó a Jesús, donde Dios proveyó un sacrificio como sustituto de todos nosotros, como sustituto de Isaac. Abraham fue probado, Isaac fue salvado para que a través de él Dios cumpliera su promesa. ¿Recuerdan cuál era la promesa, hermanos? La promesa de Dios a Abraham. Su descendencia. Que a través de la descendencia de Abraham vendría alguien, hermanos. A través de la descendencia de Abraham vino Cristo, vino nuestro Señor, que es el regalo que Dios dio al mundo, para que si tú pones tu confianza, tu fe en su obra redentora, hermano, tú recibas esa bendición que Dios prometió a Abraham. Y el día de hoy, hermanos, tenemos la oportunidad de recordar que ya hemos recibido ese maravilloso regalo. Ya lo hemos recibido, ese regalo de Navidad tan bello que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Oremos, hermanos. Padre Santo, Santo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por las pruebas, Padre, por las pruebas que nos das. Gracias porque a pesar de lo difícil que podemos estar pasando, Padre, de lo que tú nos puedas estar enviando, Padre, tú también nos has provisto de un Salvador. Padre, tú has provisto de un Cordero, a pesar que no lo merecíamos, Padre. Padre bendito, gracias porque tú nos guías, porque nos guardas, tú nos cuidas, nos ayudas, Padre. Y ayúdanos también, Padre, a poder obedecerte, a poder hacer tu voluntad, que es una voluntad buena, Padre, y una voluntad perfecta. Ayúdanos a servir a otros, a llevar tu evangelio a los demás, y que más personas, Padre, puedan conocer a su Salvador, a ese Salvador que has enviado, a ese Salvador que vino a este mundo por tu gran misericordia. Padre, oramos
confiando en que tú has cumplido tu promesa y seguirás cumpliendo tu palabra en nuestras vidas. Te adoramos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén.